Evangelio, podemos nosotros tener gozo y podemos nosotros tener esperanza a pesar de, por muy negra que se vea la situación de nuestra sociedad. Podemos tener gozo, podemos tener esperanza. ¿Por qué? Porque el Evangelio no va a poder ser detenido. El Evangelio no va a poder ser silenciado. El Evangelio no va a ser derrotado. El Evangelio va a continuar y continuar y continuar, porque es el poder de Dios, no es de nosotros. El Evangelio no depende de nosotros, el Evangelio es de Dios. Entonces, el Evangelio va a triunfar, no importa qué actitud nosotros tengamos. Por eso es que nosotros debemos de predicar el Evangelio desde el púlpito, ya que hoy en día también los púlpitos están perdiendo el de predicar el Evangelio, el que esté claro lo que es el Evangelio. Y nosotros individualmente debemos de compartir el Evangelio ahí en el trabajo, en la escuela, con la familia, donde quiera que estemos. Hacerlo respetuosamente, siempre respetuosamente, pero compartir el Evangelio, porque como le digo, ahora hasta hace unos meses atrás tuvimos un funeral aquí y pues siempre aprovecho cuando predico un funeral, presentar el Evangelio y hago invitación para salvación y todo. Y al final una persona me dice, ay pastor, lo felicito, me gustó mucho su mensaje. Hacía mucho que no oía una presentación clara del Evangelio. Era una persona que no era aquí de la iglesia. Y le dije, ¿y usted tiene una iglesia? ¿Usted va a una iglesia? Oh, sí, yo voy a tal iglesia. Y me dio el nombre de una iglesia evangélica y todo. Me quedé pensando, uy, tiene muchos años asistiendo y todo. Y tiene mucho que no oye el Evangelio. ¿Se imaginan ustedes qué está pasando? Sí, pues se toman muchas veces nada más los temas que la gente quiere oír, como dice la Escritura, ¿verdad? Y lo vimos en estos mensajes, que vendrán los días en que la gente buscará quien les haga cosquillitas en los oídos y quieran oír nada más lo que ellos quieren oír, pero no lo que dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros no debemos de desanimarnos para nada por como veamos las circunstancias de la vida. Ahorita y aún aunque continúe empeorando la sociedad y la situación, no hay lugar para cristianos derrotados, desanimados. No hay lugar bíblicamente. La Biblia no nos da esa opción que nosotros al ver las circunstancias adversas y negras y pecaminosas que se está viviendo en la sociedad, en nuestras escuelas públicas y esto y lo, no es para que nos desanimemos, para que nos derrotemos, sino que al contrario. Muchas veces, hermanos, las profecías, malinterpretamos el propósito de las profecías. Muchas veces en la manera en que tomamos y nos impresionan las profecías es ya sea con miedo o con desánimo. Decir, uy, pues la cosa se va a poner así tan fea y esto y lo otro. Y tendemos a ser negativos y desanimarnos cuando el propósito de la profecía es para que nosotros al final de cuentas veamos que a pesar de todo el mal que se va a multiplicar, al final de cuentas, el Evangelio de Jesucristo y el plan de Dios va a triunfar. Va a triunfar. Y entonces, si eso es el resultado final, el triunfo del Evangelio, entonces yo debo de vivir con una esperanza viva, con una fe dinámica, en la que yo continúe compartiendo el Evangelio y viviendo para Cristo. A pesar de las circunstancias adversas que estemos viviendo, tenemos que hacerlo así. Fíjense, ¿qué nos dice el Señor Jesucristo? ¿Que hay lugar para desánimo y para sentirnos derrotados? Dice, ahora, gracias sean dadas a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Ahora, cada quien puede tener una palabra
que le gusta, que lo toca, que lo impresiona, favorita de un versículo, como de este versículo. ¿Cuál palabra a usted le impacta, lo impresiona, lo inspira? ¿Qué palabra a usted le gusta? Okay. Para mí la que me impresionó y me brincó es siempre. Siempre. Fíjense, dice, ahora gracias sean dadas a Dios que nos lleva de vez en cuando en triunfo. ¿Dice de vez en cuando? ¿Qué dice? Siempre. Y siempre es siempre. ¿Okay? Siempre, siempre, ¿verdad? No es, pues hay de vez en cuando, o tal vez, o puede ser, o nunca. No, es siempre. Ahora, ¿cuándo se cumple ese siempre? En Cristo. No en mí personalmente, con mis propios recursos humanos. Entonces sí puedo decir, me lleva en triunfo algunas veces, casi nunca, o nunca. Ahí sí podemos usar otros adjetivos calificativos, pero cuando es en Cristo, siempre, 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 siempre. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, la gran bendición del Evangelio. Porque fíjense, considerando aplicándolo, vamos a suponer que usted se sube al ring para pelear con alguien. Y ya ven que ya hay box de mujeres también, ¿verdad? Así es que también incluyense ustedes, mujeres, que van a un pleito, ¿verdad? Pero su oponente, usted ve que su oponente es una persona que está ganando y ganando batallas, ganando y ganando. Y es un oponente fuerte y poderoso, que usted ve que está avanzando en su carrera con triunfo tras triunfo tras triunfo. ¿Cuál va a ser su experiencia, su actitud ante esa situación? ¿De seguridad o de inseguridad? De inseguridad, ¿verdad? Lo más seguro es que sí, hijo, ¿en qué me metí? ¿Qué hago? ¿Cómo le entro? ¿No le entro? ¿Me río? Ok. Pero vamos a cambiar ahora la escena. Que usted, antes de la pelea, usted reciba, que Dios le revele que usted va a ganar esa pelea. Que Él va a hacer que usted gane esa pelea. Cuando usted esté en el ring, ¿cuál va a ser su actitud? ¿De confianza o de desconfianza? Si Dios ya le prometió que usted va a ganar. De confianza, ¿verdad? Y seguridad, y se va a animar y hasta la va a hacer. Vas a ver, porque ya sabe que va a ganar, ¿verdad? Ya sabe que va a ganar. Bueno, así es lo mismo lo que nos está diciendo este versículo, que aquí en la vida, a esos enemigos que tenemos que se ven poderosos y que están ganando batallas, ya el Señor nos prometió que al final de cuentas vamos a vencerlos. Que más grande es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Que en esa batalla somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Entonces Él nos lleva de triunfo en triunfo. Y eso es lo que al final de cuentas en el libro de Apocalipsis nos dice, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, es referencia a Jesucristo, ha triunfado. Ha triunfado. ¿Se fijan? Ya al final de la historia, ya en Apocalipsis, ¿quién salió ganando en esta guerra espiritual? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, ¿no somos más que vencedores nosotros? Así es como debemos de vivir. Como más que vencedores. Y no tener miedo. No tener inseguridades de compartir el Evangelio. Porque el Evangelio no depende de mi poder, de mi sabiduría, es el poder de Dios. No es el mío, es el poder de Dios. Entonces, vemos, ¿verdad? Ahora, nomás pongas a pensar, ¿cómo estaríamos si no existiera el Evangelio? ¿Cómo estaríamos si no existiera el Evangelio? ¿Estaríamos bien? ¿Estaríamos mal? La Biblia dice que permaneceríamos en las garras de Satanás.
ahí estuviéramos bajo el dominio, bajo el control de Satanás, destinados a pasar una eternidad con él en el infierno. Eso sucedería si no hubiera el Evangelio, pero a causa del triunfo del Evangelio, fíjense lo que dice el apóstol Pablo a los colosenses, les dice, Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Se fijan qué traslado? De las garras de Satanás, las tinieblas, el infierno, y nos llevó ahí a la presencia de Cristo, a la salvación, a la seguridad de pasar una eternidad en el cielo, en la presencia del Señor. Él nos rescató. Él nos rescató. Entonces, ¿se fijan lo importante del Evangelio? El poder del Evangelio, que tiene ese poder para rescatar a los perdidos, para trasladarlos de las tinieblas a la luz de su Hijo amado. Y luego dice en el versículo 14, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Él compró nuestra libertad. ¿Cómo? Con su sacrificio. Y perdonó nuestros pecados. Ahora quiero que aquí ustedes me digan qué entienden cuando dice la Biblia que nos perdonó nuestros pecados. Cuando uno nace de nuevo, el Señor nos perdona nuestros pecados, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Ok. Ahora, nos perdonó nuestros pecados que hemos cometido hasta ese punto, hasta ese día, hasta ese evento de nuestro nuevo nacimiento. ¿Hasta ahí nos perdonó los pecados nuestros? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, exactamente, nos perdonó hasta los pecados futuros. Porque hay personas que dicen, no, te perdonó nomás los de hasta ese punto. Le digo, pues entonces yo vuelvo a pecar porque voy a volver a pecar, voy a volver a fallarle al Señor y entonces ya no tengo pecados perdonados, ya mi destino va a ser el infierno porque la paga del pecado es muerte en el infierno. No, dice la Escritura que tanta es su gracia que me abarcó todos mis pecados, pasados, presentes y como dijo la hermana Rosa, y futuros, y futuras. Claro que cuando yo le fallo al Señor, pues es para beneficio de mi conciencia y mi relación con Él, de confesarle mi pecado, pedirle que me perdone, ¿verdad? Para poder mantener cuentas cortas con Él y para que nada estorbe en mi relación con Él, que yo tengo cuentas cortas y le digo, pero yo sé que bíblicamente yo ya no soy condenado, yo ya no voy a ser condenado por mi pecado. ¿Por qué? Porque Él me perdonó todos mis pecados por su gracia. Y porque Él pagó por todos mis pecados pasados, presentes y futuros con un sacrificio perfecto y suficiente para mis pecados. Entonces, ¿se fijan ustedes la victoria del Evangelio? La gran victoria que tiene el Evangelio y que nosotros pues debemos de creerla, debemos de vivirla, debemos de proclamarla, compartirla. No hay forma de explicar la aceleración del mal, ¿verdad?, que vemos en nuestros días, aparte de los principados, las potestades que habla la Biblia, los gobernantes en las tinieblas, las huestes espirituales de maldad, son las que están operando. Y nos están atacando, nos están disparando. Como enemigos, sus dardos de fuego están constantemente. ¿Por qué? Porque su intención es matarnos. Dice la Biblia que ese es el propósito de Satanás, que él viene para engañar, para destruir, para matar. Pero Jesucristo triunfa sobre cada figura sombría del universo, sobre cada hueste espiritual de maldad. Jesucristo triunfó sobre ellos.
Nuestro Señor Jesucristo ha triunfado sobre todo poder, todo principado, todo gobernante de las tinieblas, toda fuerza espiritual del mar, sobre todo el reino invisible de demonios. Él ha triunfado. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Y luego da una listota de diferentes cosas, ¿verdad? Entre ellos pone lo invisible, la maldad, demonios, circunstancias adversas en este mundo. Y luego termina diciendo, pero nada nos puede separar del amor de Dios. Diciendo, al final vas a salir triunfando. Por eso vive ahorita de esa manera, triunfante. No te desanimes. No te desanimes, no te sientas derrotado. No sientas que todo esto ya está perdido y no hay solución. Porque sí hay solución. Miren, hubo un evangelista, tal vez todos ustedes lo conocieron, oyeron de Billy Graham, oyeron, que él estuvo evangelizando, predicando por un poquito más de 70 años. Y él cubrió 14 diferentes presidentes de aquí de los Estados Unidos, y a los 14 presidentes él se reunió con ellos, le pedían consejo en cuanto a la situación, porque hemos tenido a través de la historia tiempos de crisis, diferentes crisis, y entonces estos presidentes pues piden el consejo de gente, y como Billy Graham era una persona muy reconocida en el mundo, pues lo invitaban y le pedían su consejo. ¿Saben qué era el consejo que él les daba cuando estos presidentes le decían, mire, reverendo Billy Graham, tenemos esto y estos problemas en nuestra sociedad, esto y esto, estamos pasando con problemas internacionales y le presentaban qué es su consejo, cuál es la solución? Y todos los presidentes dicen lo mismo, nos dijo lo mismo, nos dijo, mira, para todos los problemas que confrontamos en este mundo, la solución es el Evangelio de Jesucristo. La solución es la cruz de Cristo Jesús. La solución es el Cristo resucitado. Y eso fuera lo que Él les decía a todos. A todos, no importa qué problema nosotros tengamos. Ahorita nosotros tenemos diferentes problemas. Son diferentes. Yo recuerdo que cuando me convertí hace más de 40 años, pues había otros problemas en la sociedad. Pero la solución sigue siendo la misma. El Evangelio de Jesucristo sigue siendo la misma solución. Porque yo hace más de 40 años atrás, yo era parte de haber sido afectado por las circunstancias que había en la sociedad, y que yo las seguía, las corrientes de este mundo, y yo estaba afectado, y la gente podría verme como, oh, esa persona no tiene remedio, ya esto, ya lo otro, esta nueva generación, no sé qué tienen en la cabeza, tienen lodo, y así, ¿verdad? Las generaciones nos veían, pero el Evangelio es el que tiene el poder para alcanzarnos y transformarnos. Y así lo hizo. ¿Cuántos hippies, marihuanos, drogadictos no el Señor cambió? Y ahora hasta estamos predicando el Evangelio. Y sin pelo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo ha triunfado. Él es más que vencedor, y a través de Él así también lo somos. ¿Okay? Ahora, fíjense, déjenme les enseño un pasaje, porque hay muchos pasajes en la Biblia en los que nosotros podemos ver el Evangelio resumido, y que los podemos nosotros traerlos ahí en nuestro teléfono. ¿Okay? Estos versículos son pasajes en los que se resume lo que es el Evangelio. Uno de ellos es Hebreos 2, 14 y 15, 2 versículos donde dice, ya que somos seres humanos, hechos de carne y sangre, Él también se hizo carne y sangre, Jesucristo, al nacer en forma humana, su nacimiento virginal,
porque solo como ser humano podía morir y al morir quebrantar el poder del diablo que tenía el poder de la muerte. ¿Sí? ¿No ven ustedes ahí el Evangelio? Resumido y explicado en el versículo 14. Ahí nos está diciendo que Dios se hizo hombre y que era necesario hacerse hombre para poder salvar al hombre, morir en lugar del hombre, pagar la deuda que el hombre tenía y que él la podía pagar perfectamente porque él era un hombre perfecto, era Dios mismo encarnado. Entonces, ahí uno puede explicar el Evangelio con ese versículo. Dice, y de esa manera, ese poder que Satanás, el pecado, tiene sobre mí, quebrantarlo. Quebrantarlo. Poder de la muerte, que la paga del pecado es muerte, dice la Biblia, pero el Señor venció el pecado, por lo tanto, vence a la muerte también, ¿verdad? Y dice el versículo 15, solo así podría librar a los que por temor a la muerte han estado viviendo toda su vida como esclavos de un terror constante. ¿Cuántas personas no viven con un terror constante de la muerte? Yo lo he visto. He visitado así personas enfermas y pues cuando menciono, ¿verdad?, de la muerte. No, pastor, no mencione la muerte, no quieren oír de la muerte. Y pues, díganme, de los que estamos aquí, ¿quién no va a morir? Levante la mano. El que no va a morir. Que no va a haber funeral para usted. Nos lo vamos a perder ese menudo. Todos vamos a morir, ¿verdad? Ahora, ¿usted sabe cuándo va a morir? No sabemos, nadie de nosotros sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos cuántos años vamos a vivir. Como les he compartido en otras ocasiones, yo he oficiado funeral. Una hermana, ¿verdad?, que era miembro aquí de la iglesia, cumplió 108 años. Y falleció, ¿verdad? Y tuvimos su funeral aquí. La hermana Samaniego apenas llegó a los 100, pero otra le ganó 108. ¿Okay? Pero también tuve y oficié un funeral de una niña que vivió un día. Pero sus papás querían honrarla y tener un funeral oficial. Un día nada más. Una cajita chiquita. Entonces, ¿usted sabe cuándo va a morir? ¿Cuántos días va a vivir? ¿Cuántos años va a vivir? No, pero lo que sí sabe con seguridad es que va a morir. Eso sí lo sabe con seguridad. Y ese terror a la muerte, lo único que lo puede quebrar y vencer es el Evangelio de Jesucristo. Es el Evangelio de Jesucristo. Porque mucha gente le tiene temor. Ahora, hay cierta normalidad en el temor a la muerte, pero hay cierta anormalidad al temor a la muerte. Porque como les he platicado, la hermana Samaniego ya en sus últimos días me dijo, Sergio, dice, yo no quiero morir. Pero no es porque le tenga miedo a la muerte, dice, pero yo no quiero morir. Pero si muero ahorita, yo estoy lista. Yo estoy lista. Pero hay gente que no quiere ni oír. Como me han dicho, ¿verdad?, cuando en la familia hablan de sacar un seguro para funeral por si muero. No quiero ni oír hablar de eso. No tenemos que hablar de eso. Ni siquiera de sacar un seguro para el funeral, porque todos vamos a tener un funeral, ¿verdad? Como quiera que sea, pues es mejor dejar preparado, ¿verdad?, los gastos de nuestro funeral, a que también echarles la carga esa a los familiares. Porque muchas personas le dejan la carga a los familiares y hasta les dicen, y hónrenme con un buen funeral. Y yo lo he visto, en muchas ocasiones yo he estado ahí con las familias y le digo, mire, hermano,
aquí en la funeraria quieren venderle lo mejor. Ese ser querido, dígame usted, ¿traía de los carros mejores que hay en el mundo? No, traía un Toyotita, un Pinto. Digo, pues compre un Pinto también de cajita, ¿verdad? Lo que sea la realidad de las circunstancias económicas de cada persona. Así ya. Pero la funeraria le quiere vender un Cadillac, cuando usted nunca tuvo Cadillac, ¿verdad? Ni pudo comprar un Cadillac. Entonces, pero hay terror para la muerte, y aquí nos dice la Escritura que es el Evangelio, es el triunfo del Evangelio que derrotó este enemigo. Y si llamamos triunfal a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, que vivió, murió y resucitó, ¿qué podemos decir de su regreso? ¿Qué tan triunfal va a ser ese? 1 trillón de veces triunfal. Es por eso que no necesitamos perder el tiempo, sino que hay que compartir el Evangelio, hay que vivir el Evangelio, hay que modelar el Evangelio. Cuando nosotros vemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, por muy tenebre negro que se vea, ¿qué dice la Biblia que debemos de considerar? Siempre positivamente, bíblicamente, decir, mientras más fea se vea la cosa, más cerca está el Señor de venir. ¿No será algo hermoso tener esa expectativa de que por eso, fíjense cómo nos lo pone, dice, cuando empiecen a pasar estas cosas que el Señor les dijo a los discípulos, las señales del fin del mundo, dice, cuando empiecen a pasar estas cosas, no tengan miedo, anímense y miren hacia arriba, porque su salvación está cerca. ¿Qué les está diciendo? Que entren en temor, en terror, porque están viendo que las cosas se están cumpliendo, las profecías se están cumpliendo. Les dice, no tengan miedo. No tengan miedo, ustedes no van a experimentar el juicio, no van a ir ante el gran trono blanco. ¿Okay? Está diciéndoles, no tengan miedo. Dice, al contrario, con ánimo. Con ánimo, y hasta digan, hijo, no tarde, se me hace que ya se van a abrir los cielos y el Señor lo vamos a ver en su venida ya, porque su salvación está cerca. Entonces, así es como la Biblia nos dice que nosotros debemos de responder. Así es como nosotros debemos de responder. Y es el Evangelio el que ha transformado muchas vidas, está transformando y continuará transformando vidas. ¿Usted conoce personas que necesitan que sus vidas sean transformadas, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces necesitan el Evangelio. No es dinero lo que necesitan, no es esto, no es lo otro. Es el Evangelio lo que necesitan esas personas que usted conoce que necesitan transformación. Miren, les voy a compartir unos testimonios que encontré, ¿verdad?, sobre el poder de transformar el Evangelio. Este es un comunicado de prensa que hicieron allá en África. Dice, un grupo llamado Sociedad Ateísta en Kenia. Dice, emitió este comunicado de prensa fechado el 30 de mayo del 2021. Hace 2 años, casi cerca de 2 años. Y esto es lo que dice ese comunicado de prensa. Dice, esta noche, lamentablemente, el secretario de la Sociedad de Ateos en Kenia, el señor Seth Maiga, nos informó que tomó la decisión de renunciar a su cargo como secretario de la sociedad. La razón de Seth para renunciar es que ha encontrado a Jesucristo y ya no está interesado en promover el ateísmo en Kenia. Le deseamos a Seth todo lo mejor en su nueva relación con Jesucristo. Por lo tanto, queda vacante el cargo de secretario de la sociedad ateísta. ¿Quién hizo esa transformación? El Evangelio de Jesucristo, hermanos, el Evangelio. Dice, a personas así que usted puede decir, oh no, esa persona está bien metida en el ateísmo. Ya esa persona, olvídate. ¿Verdad que nosotros tendemos muy fácilmente a
descalificar personas. Tendemos muy fácilmente a descalificarlas. En realidad, nosotros hacemos lo que hemos condenado, cancelación. Cancelamos a personas. Oh, no, esta persona cancelado. No, cancelado. Esta, no, cancelado. Y estamos cancelando también nosotros a personas, no es porque creemos que no, eso está bien metido en el ateísmo. Pero aquí vemos que el Señor puede. Yo era ateo. Así fue como crecí en mi hogar, así es como mi mamá nos crió a nosotros, nunca fuimos católicos. La gente, mucha gente que pasaba ahí por nuestra casa escupía y decía judíos. Ya después que ahora que ya me convertí, dije, pero qué confusión. Porque éramos ateos, éramos judíos. La ignorancia de la gente, ¿verdad? Y así había gente que me decía, ustedes son judíos, ¿verdad? Son ateos. Y decía, bueno, pues sí, soy ateo, pero no sé si sea judío. Y luego miren, otro artículo, dice, en 1979, el doctor Shariat estaba en las calles de Irán gritando, ¡muerte a los Estados Unidos! ¡Muerte a los Estados Unidos! Era un musulmán fanático, pero algo le sucedió cuando comenzó a leer la Biblia y compararla con el Corán. Y esto es lo que dice el doctor. Me di cuenta de que Jesús es el camino. Y cuando mi vida cambió tan drásticamente, supe que no debía guardármelo para mí. Ahora él está utilizando la televisión por satélite para llegar a millones de iraníes y sus mensajes llegan a los hogares las 24 horas del día. ¿Se fijan? Experimentó la conversión, una transformación y dijo, wow, esto lo tengo que compartir. Y empezó a usar sus recursos personales para poder llevar el evangelio a través de satélite a los hogares de los iraníes. Y es algo, ¿verdad?, que se nos dicen que el gobierno iraní no va a reconocer, pero está habiendo un avivamiento de conversiones al cristianismo en ese país musulmán, en Irán, tremenda, que está creciendo. Muchas veces creemos que todo el mundo está como nosotros, estancado. No, hay muchas partes del mundo que están creciendo, Aquí, ¿verdad? Como les di información y números y estadísticas, aquí sí estamos bajando el número de cristianos, pero en otros países está creciendo el número de cristianos. El evangelio está avanzando, el evangelio está triunfando. Miren, otro, dice, quizás usted conozca el Ministerio Mundial de Awana Clubs, ¿verdad?, que es un ministerio internacional para los niños. Dice, su equipo de liderazgo se reunió para compartir historias de la infancia entre ellos. Este fue un ejercicio de vinculación, ¿verdad?, para unirse, para apoyarse. Dice, pero rápidamente se volvió muy personal e incluso doloroso. Un miembro tras otro contó sobre la angustia que enfrentaron cuando eran chicos. Uno recordó la noche en que su padre se enfureció violentamente y la tomó contra todos. Otro contó cómo su madre lo golpeaba todas las mañanas por orinarse en la cama. Dice, a medida que se revelaban las dolorosas verdades, el grupo se lamentaba por las profundas heridas que habían sufrido en la infancia. Dice, pero una frase seguía repitiéndose. Una persona tras otra, la frase que se repetía era, pero había una iglesia. Había una iglesia. Y déjenme les presento algunas de las cosas que decían. Dice, uno dice, yo era el chivo expiatorio de mi madre, pero había una iglesia que me amaba. Por chivo expiatorio quiere decir que a él siempre era la fuente para cintarearlo, golpearlo, cualquier cosa, frustración de la madre, ir a descargar sobre el niño. Dice, pero había una iglesia que me amaba.
Nadie sabía lo disfuncionales que éramos y lo abusada y humillada que era en casa. Pero había una iglesia donde la gente me cuidó y fueron mis padres. La iglesia fue como padre para ella. Dice, mi papá nos abandonó a mi mamá y a mí, pero había una iglesia que nos tomó a mi mamá y a mí en su corazón. Entonces, hermanos, nunca subestimemos el poder de la iglesia local. Nunca lo subestimemos, sino que nos veamos como iglesia, como el corazón del evangelio, que aquí está la central del evangelio, aquí está la central de la solución para los problemas de todas las personas, esta es la central del amor de Dios, esta es la central de la esperanza de Dios, esta es la central para sanar las heridas de las personas. Aquí es la central. Tenemos que verla con seriedad, lo que verdaderamente es la iglesia. Y cuando nosotros lo vemos así, nos vamos a envolver en esta misión. Nos vamos a envolver, vamos a dejar de ser nada más espectadores. Porque ahorita la iglesia aquí en los Estados Unidos está llena de espectadores que vienen domingo a domingo a sentarse a escuchar y a evaluar, estuvo bueno, estuvo malo, más o menos, y punto. Como cuando va uno al cine y evalúa. Así me pasa cuando mi esposo y yo vamos al cine y salimos, ¿cómo se te hizo? Un churrote, ¿verdad? Sí, un churrote. Y así va, o que estuvo muy bueno, ¿verdad? Sí, se nos fue rápido. Depende, ¿verdad? Así mucha gente va a la iglesia también, nada más, pero nada de envolverse. Porque la iglesia no es para la pasividad. No es para la pasividad. Dígame usted si una persona que se enrola en el ejército militar puede permanecer ahí nada más viendo. Díganme ustedes. No, tiene que, por eso dicen, fue activado en el ejército militar. Fue activado. Y aquí nosotros somos el ejército del Señor. Entramos para ser activados en las fuerzas del Señor. Entonces, nosotros tenemos que no subestimar el poder de la iglesia y el rol que cada uno de nosotros como creyentes tenemos para poder vivir como la iglesia del Señor. Porque fíjense lo que Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia y todos los poderes del infierno no podrán derrotar a mi iglesia. Ahora, díganme ustedes, cuando dice que la iglesia es triunfadora, que no va a haber ningún poder del infierno que la pueda destruir, ¿está hablando de este edificio? ¿De quién está hablando? Los creyentes. Los creyentes. Entonces nos está diciendo que todo el ataque del infierno contra usted no prevalecerá. No prevalecerá. Por eso es que debemos de vivir con esa fe, con esa esperanza, con esa motivación, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero debemos de vivirlo, y para poderlo vivir tengo primero que creerlo. Tengo que creerlo. Y entonces envolverme en esa gran obra, aquí en el ejército del Señor, envolverme para ser activado en la obra del Señor. Fíjense lo que le dice, lo que escribiendo a la iglesia de los Colosenses, el apóstol Pablo, ¿verdad? Le da un recordatorio a Arquipo, ¿okay? Ahí para las hermanas que estén todavía en edad de tener hijos, ahí está un buen nombre, Arquipo, para su niño. Dile a Arquipo, dice, asegúrate de hacer el ministerio, el trabajo que el Señor te dio. Asegúrate de hacer el ministerio. Eso es algo que debemos de aplicárnoslo. Mire, vamos a aplicárnoslo de esta manera. Póngale su nombre ahí. Dile a Sergio, asegúrate de hacer el ministerio, el trabajo que el Señor te dio. Ahora póngale su nombre usted ahí.
Dile a fulano, dile a mangano que se asegúrese de que usted está haciendo el ministerio, el trabajo que el Señor le dio. Porque pues claro que el Señor nos salva para que le sirvamos, ¿verdad? Él nos salva para que le sirvamos, para que de alguna manera nosotros contribuyamos al extendimiento de su reino aquí en la tierra, que el evangelio sea proclamado. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos que verdaderamente estamos sirviendo al Señor. Porque fíjense, hermanos, díganme ustedes de qué vale la vida si no se le sirve al Señor. Y no lo digo yo, el apóstol Pablo, fíjense el testimonio del apóstol Pablo en Hechos 20:24, dice, pero mi vida no vale nada para mí. A menos, fíjense, ese a menos es el gran evento, dice, a menos que la use para terminar el ministerio que me asignó el Señor Jesús, el trabajo de anunciar a otros el evangelio, las buenas nuevas acerca de la maravillosa gracia de Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Dice, pero mi vida no vale nada para mí. Si no la voy a usar para cumplir con los propósitos de mi Salvador, mi vida no tiene ningún propósito, no tiene ningún sentido, nada. Pero si la uso para compartir este gran evangelio de salvación por la gracia de Dios, estas buenas nuevas, entonces sí, mi vida va a tener propósito. Va a tener valor. ¿Por qué creen ustedes que hemos estado manteniendo en los anuncios ese último anuncio de preguntando, ¿está usted invitando a alguien? ¿Invitó a alguien esta semana? ¿Invitó a alguien esta semana? Porque como les he dicho, eso es lo más básico de compartir, de tratar de que una persona se salve. Invitarlo. Ya después voy a cambiar esa pregunta y decir, ¿compartió el evangelio con alguna persona durante esta semana? ¿Compartió el evangelio? Se digan que lo pueden ver como más difícil. Está más difícil. Pero ese es el propósito para vivir una vida significativa. Compartir el evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. Yo no puedo salvar a nadie, pero el Señor sí los puede salvar. Y ahí dice, ¿verdad? Mi vida no vale nada. Así por sí sola, si no comparto el evangelio, mi vida es inútil. Pero mi vida va a ser significativa si yo la uso para proclamar estas grandes, buenas noticias de salvación por la gracia de Dios. No por religiosidad, no por obras, por la gracia de Dios. Y entonces, cuando una persona tiene esta actitud, esta mentalidad, como la del apóstol Pablo, entonces va a también poder decir como Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio. Esta buena noticia acerca de Cristo, ¿por qué? ¿Por qué no se avergüenza? Porque es el método poderoso de Dios que trae salvación a todo aquel que cree. El único método de Dios para la salvación del pecador, el evangelio, ¿sí? Esa buena noticia, es el único método. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿cómo me voy a avergonzar? ¿Cómo me voy a quedar yo callado de no compartir algo tan poderoso, tan hermoso, que a mí me transformó, a mí me cambió? Pues ahora yo quiero compartirlo con las demás personas. ¿Se fijan? Entonces, hermanos, si usted es un creyente verdadero, si usted ha nacido de nuevo, usted sabe que debe de compartir el evangelio, sabe que es la gran comisión que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Pero ¿saben qué necesitamos si no lo estamos haciendo? Necesitamos hacer un compromiso con el Señor. Un compromiso con el Señor. ¿Por qué? Porque por lo general nosotros cumplimos los compromisos que hacemos, por lo general.
Si usted compra un carro, pues por lo general no tenemos el dinero para comprarlo todo y no lo tienen que financiar, ¿verdad? Y tengo que dar pagos mensuales. Bueno, yo tuve que hacer un compromiso con el banco de que yo voy a pagar 300, 500, 800, lo que sea, ¿verdad? El pago mensual, yo lo voy a hacer. Ya hace usted un compromiso y lo firma. Firmó su compromiso y se esfuerza por cumplir con ese compromiso, se esfuerza por cumplir. Lo mismo, ¿verdad? En la renta de una casa, en la compra de una casa. Si usted quiere los servicios de electricidad, de gas, ¿verdad que tiene que hacer un compromiso con esa compañía? Y firmar un contrato y dice, yo me comprometo a pagar lo que salga de electricidad, lo que salga de gas. Y se esfuerza por hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué podemos ser fieles en cumplir compromisos terrenales y no el compromiso de Dios? ¿Por qué? Porque los terrenales los vemos, pero el de Dios no lo vemos y entonces puedo no creer tan fuertemente como creo con los compromisos terrenales. Eso sí los puedo creer fuertemente. ¿Por qué? Porque si no me quitan el carro. Pero en el caso de Dios, pues, ¿qué pasa si pasa una semana y yo no comparto el evangelio? Y pasan 2 semanas, y pasa un año, y pasan 10 años y yo calladito. No pasa nada. ¿Se fijan cómo puede pasar eso? Pero la profecía final del triunfo del evangelio es ese, que nosotros podamos estar conscientes que lo que tenemos nosotros que compartir es exactamente lo que nuestra sociedad necesita. Es exactamente lo que mis papás necesitan, lo que mis hermanos, mis primos, mis compañeros de trabajo, compañeros de escuela, mis vecinos, todas esas personas que usted sabe que están perdidos y que necesitan una transformación, es el evangelio. Y usted lo tiene. Usted lo tiene. Usted lo tiene. ¿Qué va a hacer? Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro. Si usted en esta hora está dispuesto a hacer un compromiso de que va a compartir el evangelio ahí en el trabajo, en la escuela, con la familia, donde se presente la oportunidad, que usted va a estar consciente de que es un gran privilegio y una gran responsabilidad que usted tiene que cumplir, como los demás responsabilidades que tiene. Si usted en esta hora hace este compromiso seriamente con Dios, no conmigo, con Dios, le voy a pedir que levante su mano ahí donde está y la baja. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Hermana, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. ¿Alguien más que está dispuesto a hacer este compromiso seriamente? ¿Habrá alguien más antes de despedirnos? Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo que podemos pasar en tu presencia y aprendiendo de tu palabra estas grandes verdades. Señor, que en esta hora hayamos sido inspirados por tu palabra y animados por tu Santo Espíritu a obedecerla, ya que sabemos que es así como nosotros podemos experimentar la bendición completa que tú quieres darnos, que no debemos nada más ser buenos oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Gracias te damos, Señor, porque tú eres paciente con nosotros, aun cuando nosotros te fallamos, vez tras vez, tú permaneces fiel, Señor. Ayúdanos a que no abusemos de tu gracia, que no abusemos de tu fidelidad, sino que al contrario podamos experimentar la gran bendición de ser fieles a ti y obedientes a ti, a tu palabra. Te lo pedimos todo esto con el único propósito de traer honra y gloria a tu nombre, a tu Hijo Jesucristo, a tu Santo Espíritu que mora en nosotros y que nos quiere dar el poder
para ser más que vencedores. Amén.